El papel de la Iglesia Católica frente a la educación en el periodo de la colonia hasta la Constitución de 1886. En la época de la colonia, la Iglesia cristianizaba las tierras conquistadas. Se llevaba a cabo un proceso de enculturación, pues se tenía la concepción errónea de que los indígenas, quienes habitan estas tierras, no tenían cultura. Por ello, la corona española delega la tutela de la educación a la Iglesia. Así, los indígenas, hijos de caciques, tenían la posibilidad de estudiar con los encomenderos, y existían escuelas elementales privadas para los hijos de criollos y de algunos indígenas de alto rango. En estas, los profesores eran autorizados por la Iglesia y las órdenes religiosas eran las encargadas de la enseñanza en las escuelas y los monasterios, en las que estaban los aspirantes a integrarse al bajo clero. La educación secundaria. Todos los colegios se regían por los jesuitas, dominicanos y franciscanos y era exclusiva para los descendientes españolos puros de sangre. Solo había dos universidades, una jesuita y otra dominicana, las cuales eran exclusivas para los españoles de sangre pura y enseñaban derecho, filosofía y teología. Para 1767, los jesuitas son expulsados del reino de la Nueva Granada por orden de la corona española. En 1774, Francisco Antonio Moreno y Escandón propone una reforma educativa que es rechazada y atacada por los dominicos. En el tiempo de 1819, cuando se dan los procesos y las batallas de independencia, inevitablemente cambian las relaciones entre Iglesia y Estado y se hace una división, pues las élites que se encargan de gobernar a la incipiente nación, por una parte, quieren conservar al catolicismo y sus tradiciones, pero otros están influenciados por las propuestas laicas provenientes de Francia e Inglaterra. En 1820, Francisco de Paula Santander establece la reforma educativa y colegios en cada convento religioso en los que se tiene como una de las metas más importantes el formar buenos católicos. Ya en 1824 disminuye la influencia de la Iglesia, pero para 1840 el catolicismo nuevamente toma poder con el ministro de Interior, Mariano Ospina, quien llamó nuevamente a los jesuitas para que dirigieran la educación secundaria. En 1846, el gobierno nacional presidido por Tomás Cipriano de Mosquera pide de manera autoritaria a los jesuitas trasladar el noviciado que se había abierto en Bogotá y dar comienzo al Colegio de Misioneros en Popayán. En 1870, con la permanencia de José Hilario López en el poder, el Partido Liberal ofrece la posibilidad de un Estado federal laico, lo que implica la garantía de la libertad de culto, por lo que la Iglesia queda bajo la vigilancia del Estado y nuevamente se expulsa a los jesuitas. Miguel Antonio Caro redacta en 1886 la Constitución Nacional en la que se declara a Colombia como un país católico. Así, la escuela se dirige desde dos perspectivas, la del Estado que se encarga de las funciones políticas, sociales y económicas, y la Iglesia del ámbito moral y religioso.